Job, la historia de un hombre justo y su lucha por la fe. Había una vez, en la antigua tierra de Uz, un hombre llamado Job. Era un hombre recto y temeroso de Dios, y había sido bendecido con una gran familia, abundantes riquezas y buena salud. Todos en la región conocían su integridad y su amor por Dios. Sin embargo, un día, de repente, la fe de Job fue puesta a prueba. Job perdió todo lo que tenía. Sus rebaños fueron saqueados, su hogar fue destruido y sus hijos murieron. Su salud también comenzó a deteriorarse, y se encontró afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. A pesar de todo esto, Job no renunció a su fe en Dios. En medio de su sufrimiento, se sentó en ceniza y se rasgó sus ropas en señal de duelo, pero nunca perdió su fe en Dios. En cambio, se inclinó ante la voluntad de Dios y declaró: "El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor". Job 1:21. A medida que pasaba el tiempo, Job se encontró con 3 amigos que vinieron a consolarlo. Sin embargo, en lugar de traerle aliento, sus amigos comenzaron a cuestionar su fe, y lo acusaron de pecados ocultos que creían habían causado su sufrimiento. Pero Job se mantuvo firme en su fe y defendió su inocencia. A medida que los días se convirtieron en semanas, Job continuó clamando a Dios en busca de respuestas. Deseaba comprender por qué sufría tanto. Aunque no recibió una respuesta inmediata, Job nunca abandonó su fe. Siguió buscando al Señor y clamando por un mediador entre él y Dios. Finalmente, después de mucho tiempo de sufrimiento y búsqueda, Dios respondió a Job desde una tormenta. Habló con Job y le recordó su grandeza y poderío. Dios le mostró a Job la inmensidad de su creación, y la sabiduría que estaba más allá de su comprensión humana. Al escuchar las palabras de Dios, Job se dio cuenta de su propia limitación, y se arrepintió en humildad y reverencia. Reconoció que no podía entender completamente los caminos de Dios, pero confió en su soberanía y bondad. Dios, en su infinita misericordia, restauró la vida de Job. Le devolvió su salud, le dio nuevos rebaños y riquezas, y le bendijo con una familia aún más grande que antes. Job experimentó la fidelidad y la gracia de Dios en su vida. La historia de Job es un testimonio poderoso de la fidelidad y la fe en medio de la adversidad. A través de su historia, aprendemos que incluso cuando no entendemos las razones detrás de nuestro sufrimiento, podemos confiar en el plan y la bondad de Dios. La vida de Job nos enseña que la fe y la fidelidad son recompensadas, y que Dios está siempre presente, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. Job nos enseña valiosas lecciones de vida, sobre cómo superar las pruebas con fe. A pesar de enfrentar grandes dificultades y sufrimientos, Job nunca perdió su fe en Dios. Mantuvo su confianza en Él, y demostró su fe a través de su perseverancia y fidelidad. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos elegir confiar en Dios y encontrar fortaleza en nuestra relación con Él. La historia de Job también nos muestra que Dios permite las pruebas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones importantes. A través de las pruebas, podemos crecer espiritualmente y desarrollar una mayor confianza en Dios. Job nos inspira a no renunciar a nuestra integridad y a confiar en la bondad y justicia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Además, la historia de Job nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia.
A pesar de las dificultades, Job esperó en Dios y confió en que Él restauraría su vida. Su ejemplo nos anima a ser pacientes en medio de las pruebas, y a mantener nuestra fe en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Job 8:7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Muchas gracias por visitar mi bello canal de oraciones. Dios mi fortaleza, espero que en él encuentres paz y conexión con Dios nuestro Padre y Redentor. Que tu fe esté siempre firme en Dios, así como la fe de Job. Que Dios te bendiga enormemente. Amén.